Reciban un cordial saludo de quienes formamos parte de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Richard Navarro, soy docente tutor del módulo de Cultura y Sociedad. En esta ocasión vamos a tratar temas muy importantes de la unidad 3, Historias del siglo XX. Sean todos bienvenidos y empecemos. Antes que nada, por favor, unas indicaciones generales. Por favor, todos los participantes deben tener en silencio desactivado su micrófono y por recordarles que al final de la exposición deberán usar el foro de dudas e inquietudes para que realicen sus preguntas. Bien, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a analizar Ecuador en el siglo XX, teniendo 4 temas principales: la revolución liberal, la plutocracia, la revolución juliana y también el velasquismo. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer cuáles son las principales características o hechos históricos que han marcado la historia del Ecuador a lo largo de esta revolución juliana, de esta revolución liberal, hechos históricos que han marcado un antes y un después para la historia de los ecuatorianos. Vamos a empezar primeramente hablando acerca de la revolución liberal, empezando con un claro mensaje. Cuando se desaparece la práctica de la justicia, se viene al suelo el edificio social que llamamos nación, escrito por el viejo luchador Eloy Alfaro Delgado. Vamos a empezar a hablar del viejo luchador, entablando los inicios de lo que fue la revolución liberal, dada en Guayaquil el 5 de junio de 1895. El cual fue liderado netamente por el viejo luchador Eloy Alfaro, el cual fue a su vez proclamado jefe supremo y presidente constitucional en 2 ocasiones, siendo estas en 1897 y también en 1906 hasta 1911. Principalmente la motivación que guió a Eloy Alfaro a seguir con esta revolución fue la inconformidad con los gobiernos conservadores. En este caso, Gabriel García Moreno, el cual era un presidente en su momento prepotente, con base religiosa también y con base capitalista. Ignacio de Veintimilla también fue uno de los principales motivadores también para continuar esta lucha, ya que también fue en ese entonces un dictador. Y José María Plácido Camaño. Pero ¿por qué se produjo también esto? El descontento social y también las dificultades económicas que atravesaba el Ecuador en ese entonces eran muy evidentes. Entonces, el viejo luchador, pidiendo apoyo en la parte de la costa, inició lo que llamamos la revolución liberal. Comprendía durante el transcurso de esta lucha la realidad social que estaba atravesando el Ecuador, además de la realidad política de la época también, llegando a acuerdos políticos en diferentes partes de la costa. Los grupos políticos que desempeñaron también una función importante dentro de la Revolución Liberal fueron 3 principalmente: los caciques costeños, los cuales poseían grandes recursos económicos y también jugaron un papel importante como peones dentro de esta lucha. Los revolucionarios emigrados también, hombres que también lucharon fuera del contexto ecuatoriano, viniendo de otras latitudes para apoyar al viejo luchador. En este caso tenemos a Medardo, Flavio y también a Eloy Alfaro, Leonidas Plaza, Gutiérrez y también a Plutarco Bobo. No podemos dejar de lado también la participación de la burguesía liberal, subdividida en 3 grandes fracciones. En este caso tenemos el Gran Cacao, que era prácticamente representada por los latifundistas de la época. Tenemos a los comerciantes y los banqueros. Pues bien, esta revolución liberal ha marcado un cierto legado que Alfaro nos ha dejado a todos los ecuatorianos dentro de diferentes ámbitos, empezando por el político y el religioso, en el cual se dicta también una constitución, haciendo reformas a las leyes que brindaba también una seguridad a la parte jurídica de los ciudadanos, en este caso protegiendo tanto los derechos humanos y los derechos laborales de los mismos para que no sean explotados como se lo venía haciendo en anteriores circunstancias. También se estableció un Estado laico. Como ustedes deben tener conocimiento, el Ecuador tenía estado regido por un gran poder religioso. Este poder, a su vez, se reflejaba en la educación. Eloy Alfaro dictó un Estado laico y con esto la educación ya dejó de ser netamente religiosa, sino que cambió a ser a un modo laico. También tenemos la creación del registro civil único para todo el país. No solamente los hombres pudientes, en este caso, tenían acceso al registro civil, sino que todos los estratos, todas las personas, sean hombres y mujeres, podían acceder al mismo. Se expidió también la ley del matrimonio civil,
la expropiación de los latifundios de la iglesia, quitándoles aún mayor poder a las iglesias sobre el poder político, económico y social. Se eliminó también el diezmo y se despenalizó también la deuda de los tributos e impuestos hacia los indígenas, ya que en ese entonces este grupo social no era considerado como las personas y tampoco gozaba de derechos como los mestizos. En este caso, para que puedan habitar dentro del territorio ecuatoriano, se les cobraba una cierta cantidad de dinero o impuesto para que puedan ocupar su vivienda y ocupar un terreno. Dentro del sector educativo hubieron grandes cambios. Se instauró la educación primaria, la cual tiene una connotación de ser gratuita, laica y también obligatoria. En este caso ya no primaría el poder religioso en la educación. También se formó a maestros dentro de estos campos y también se fundan instituciones educativas de gran renombre nacional. En este caso tenemos al Colegio Mejía, al Colegio Manuel Cañizares, Norma Juan Montalvo, entre otros. Dentro del tema social, privilegió la igualdad de géneros, adelantándolo a su época considerado también como un visionario, también estableció un cargo a la primera mujer en el país. Pero quizá la obra más importante del viejo luchador fue la instauración de la red de ferrocarriles que unió prácticamente a todo el país, uniendo inicialmente a lo que conocemos como Quito y Guayaquil. Pero esta revolución liberal tuvo un fin. El 28 de enero de 1912, con el asesinato de Eloy Alfaro, preso en una celda con unos pocos allegados, fueron tomados, amarrados de caballos y arrastrados por las calles, adoquinadas hasta la parte del Ejido, en donde al momento de que llegaron, el cuerpo de Eloy Alfaro estaba sin vida. Momentos después, él y sus allegados también fueron incinerados en el mismo lugar. Pero ¿quién promovió este fatal hecho? Fue promovido por la oligarquía y el interés de los conservadores también. Y también la historia nos dice que algunos allegados igualmente atentaron contra la vida del viejo luchador. Pues bien, finalizada la revolución liberal, empieza la plutocracia. Una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso, el sistema bancario con el gobierno se alían o encuentran una forma de unificación para trabajar en conjunto, dejando al pueblo ecuatoriano en una situación de miseria y también de descontento social. Pues bien, la plutocracia, ¿a qué se refiere como término de plutocracia? Pues bien, solamente las clases altas y que ostentan la mayor cantidad de recursos económicos tienen posiciones influyentes en el poder. En este caso, los banqueros o los grandes dueños de extensiones de terrenos o también los dueños de las exportadoras en ese entonces de cacao, eran los que controlaban prácticamente el sistema económico, financiero y político del Ecuador. Dominó a nuestro país dentro de un periodo sumamente corto de tiempo, principalmente desde 1912 hasta 1925, lo que marca el final de la Revolución Liberal e inicios de la Revolución Juliana. El dominio del Estado lo tenían siempre los sectores poderosos y con más recursos económicos. En este caso encontramos a la burguesía bancaria, a los agroexportadores y también a los grandes comerciantes. Dentro de la plutocracia encontramos que se les dio aún mayor poder dentro del Estado gracias al mandato de Leonidas Plaza, el cual hizo tratos a cambio de favores económicos, en el cual se hizo alianzas con el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Los bancos y las haciendas hacían su propio papel moneda sin tener un respaldo en oro dentro de la reserva, es decir, este papel que emitían no tenía ningún valor económico más que el físico. También existen descontentos en la gente, casi provoca una guerra civil y también existieron nuevas deudas con la banca por parte del Estado. Los bancos fueron beneficiados a través de leyes que el mismo Leonidas Plaza las promovió. Por consiguiente existió una gran inflación y la ley de moratoria que prohibía la expropiación del oro y también se aplazó el canje de billetes. También tenemos otros tres personajes importantes que jugaron un papel fundamental dentro de la plutocracia. Tenemos en este caso a Alfredo Baquerizo Moreno, a José Luis Tamayo y también a Gonzalo Córdoba. Dentro del mandato de Alfredo Baquerizo Moreno tenemos que devolvió la paz al Ecuador mediante la concesión de una amnistía a los conchistas, los cuales también, producto del espíritu guerrero de Alfaro, siguieron con la lucha también de liberación en la parte costeña de Esmeraldas.
También dictó políticas, en este caso, que favorecieron a la parte de los obreros. En este caso se estableció una jornada laboral de 8 horas diarias. También se abolió la prisión por deuda, ya que anteriormente, si tú debías una cierta parte del dinero a alguien, automáticamente te metían preso. Pero no, en esta instancia se erigió una ley en la cual tenías que tú presentar la evidencia e ir a un determinado juicio para poder determinar tu culpabilidad. También se prolongó la vigencia de la ley de moratoria, cuidó de la educación pública y también popular y respetó a su vez la libertad de prensa. Dentro del mandato de José Luis Tamayo, ¿sí? Coincidió justamente con la crisis que atravesó el mundo capitalista, sí, repercutió principalmente en las exportaciones de cacao, en este caso golpeando muy duramente la economía de nuestro país. También la crisis económica en nuestro Ecuador fue inevitable, ya que este presidente instauró ciertas normativas o reformas a la ley para protegernos de los efectos internacionales de la caída del capitalismo. Dentro de este caso, haciendo más pesada la carga a uno de los ecuatorianos, encareciendo los productos y también los servicios. Enfrentado también a las manifestaciones de sectores obreros y artesanos de Guayaquil, debido a que las medidas económicas se consideraban también un tanto injustas y los salarios se vieron principalmente vulnerados por su reducción. El gobierno evitó a su vez a los militares envió a los militares y policías para evitar una gran revolución en las calles, tomando grandes represalias y también existieron muertes durante este proceso. Pues bien, este poder oligárquico liberal permaneció durante la presidencia hasta el 9 de julio de 1925, fecha en la que la Revolución Juliana inicia y marca también un cambio radical dentro de la política y económica y social del Ecuador. Pues bien, inicia el 9 de julio de 1925, dando un golpe de Estado por parte de la Liga Militar al entonces derrocado presidente Gonzalo Córdoba. Algunas de las condiciones sobre las que se materializó esta revolución fueron las siguientes, principalmente por una crisis producto del endeudamiento del Estado con los banqueros, lo que esto conllevó a un descontento en el pueblo ecuatoriano y les llevó a sublevarse, lo que ocasionó en el derrocamiento del presidente. El abuso continuó también en la emisión y impresión de billetes sin respaldo, es decir, dos bancos principalmente de Guayaquil, en competencia por tener mayor capital, imprimían su propia moneda y así circulaba en la ciudad de Guayaquil con las personas. En este caso, no tenía tampoco un respaldo en oro, por lo cual la validez de este billete era nula. Pues bien, los bancos se convirtieron principalmente en los únicos prestamistas del Estado, otorgando créditos bajo amenaza de cierre de las instituciones, además de la impresión de dinero sin soporte en oro, lo que esto conlleva a una inminente inflación. Una comisión, una noche específica, llegó hacia la sala en la cual estaba reunido el presidente con sus ministros, celebrando una sesión extraordinaria para tomar medidas económicas en ese entonces, irrumpieron en ese espacio, advirtiéndoles que ellos iban a asumir el poder e iban también a instalar un cambio dentro del gobierno de la nación. No hubo derramamiento de sangre y fue aceptado de la manera más cordial posible en ese entonces. El objetivo fundamental de esta Junta Suprema era el siguiente. Primeramente, de organizar la economía. Crear el Banco Central para concentrar allí la emisión de la moneda, es decir, para quitarles poder a la plutocracia y establecer solamente un orden económico que rija todo el país. También crear un nuevo sistema presupuestario y también un sistema de aduanas. Pues bien, dentro de esta instancia, Luis Napoleón hizo una serie de obras que también cambiaron lo que conocemos como país ecuatoriano. En este caso, fiscalizó los bancos, introdujo el impuesto a la renta y sobre las utilidades. Creó también a su vez el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo y también la Caja de Pensiones. Creó leyes laborales que también vayan en pro y beneficio de los trabajadores y adoptó también medidas sociales. Dentro de la Revolución Juliana existió un presidente, Isidro Ayora, el cual llegó al poder para concretar todos los lineamientos, las obras o también leyes que quedaron pendientes y el cual las logró materializar.
¿Cuáles fueron los resultados de esta revolución? Primeramente se instaló una junta de gobierno provisional. La segunda junta de gobierno dio fin a una etapa en la que el pueblo sufrió consecuencias a causa del deterioro del valor de la moneda, provocando la inflación. Igualmente se inician a su vez los primeros movimientos que llevan a la modernización del Estado ecuatoriano. También supone que el modelo plutocrático llegaba a su fin, quitándole también ese poder político, financiero y social que han venido desempeñando durante muchos años atrás. También se da protección a la industria nacional, garantizando también su funcionamiento y dándoles también un lapso de tiempo para que se evite pagar impuestos y así logren tener mayores ganancias y den trabajo a mayor cantidad de personas. También se elabora una constitución, en este caso nombrando como presidente, al mencionado ya, Isidro Ayol. A su vez que uno de los hitos más importantes fue la creación del Banco Central, el cual fue desde ese entonces el principal emisor de la moneda nacional, y también se creó la Contraloría. Por consiguiente, la burocracia se infló. Ahora vamos a terminar hablando acerca del velasquismo. Pues, ¿quién fue José María de Velasco Ibarra? Pues bien, fue un presidente quiteño, el cual llegó a ejercer el poder presidencial durante 5 ocasiones, teniendo en su palmarés 13 años de gobierno durante 38 años no consecutivos. Dentro de sus principales obras, en este caso, impulsó ambiciosas obras públicas y reformas educativas. También mantuvo una política exterior de independencia. Dentro de la primera presidencia vamos a encontrar los siguientes aspectos muy importantes. En este caso, impulsó numerosas obras públicas, en este caso tanto de vialidad y en este caso de educación. Contemplaba las garantías y libertades públicas. A su vez, instaló también el gimnasio educacional femenino. Se establece o se crea también la Escuela Experimental de Tumbaco, la Granja Agrícola de Tucán y reabrió también la Escuela Politécnica Nacional, entre muchas otras obras. Dentro de la segunda presidencia, no emprende cambios económicos significativos. Más bien existió una lucha entre las fuerzas indígenas que a su vez luchaban por sus derechos y así Las dos nomás decían, ya 2:20, sí, ciudadanos del Ecuador. El gobierno también convocó a elecciones para una nueva constituyente y a su vez Velasco Ibarra fue derrocado y desterrado hacia Chile. Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña fueron los principales rostros de la revolución indígena que se desarrolló en esa época. Dentro de la tercera presidencia hubo una disminución de exportaciones. También se construyó el primer plan vial orgánicamente concebido. También emprendió obras en el agro, en este caso los regadíos. Clausuró varios periódicos y se iniciaron grandes obras de infraestructura y de gran envergadura. Dentro de la cuarta presidencia se declaró nulo también el protocolo de Río de Janeiro, el cual también fue firmado a fuerza. Propuso también una gran reforma agraria. Estalla también una crisis fiscal, lo que ocasiona a su vez un malestar en el pueblo y posteriormente una gran sublevación. Se devaluó también el sucre frente al dólar a causa de las reservas en oro que el Ecuador no poseía en ese entonces. Se desató una ola de violencia que involucró a estudiantes y también a congresistas y ciudadanos, principalmente de universidades. Los legisladores también fueron presionados y tuvieron que proclamar presidente a Carlos Julio Rosario, iniciando también otro golpe de Estado. En la quinta y última presidencia del velasquismo, la petición de las reformas a la Constitución también fue uno de los principales motivantes. También causó una pugna de poderes entre el presidente y el Congreso, lo que a su vez conllevó a generar una dictadura, autoproclamándose dictador de la República del Ecuador. A su vez, estalla una crisis política en junio y también se crea un clima de intranquilidad en el campo debido a la pobreza que existía en ese sector. El periodo también de este velasquismo se produce en casi medio siglo, 50 años en la historia del Ecuador, época en la que el país pasó por un periodo de grave inestabilidad política, económica y social, en donde los banqueros o la plutocracia tomaba el poder, inventaba leyes, se firmaban tratados, se firmaban también acuerdos, se firmaban deudas con este grupo plutocrático, estableciendo una base muy negativa para la historia del Ecuador. Pues bien, esto ha sido la exposición del día de hoy.
Queridos estudiantes, por favor, no se olviden que en Cartelera en Línea tenemos la comunicación oficial en cuanto a al progreso de nuestro curso, Cultura y Sociedad. También tenemos un área social en la cual nosotros podemos interactuar con temas muy ajenos al educativo. Y por último, sus dudas e inquietudes deben estar en el foro dispuesto en la plataforma. Queridos estudiantes, esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan una muy buena.